El texto, como lo leyó nuestro hermano Roberto, es Colosenses capítulo 3 del 18 y vamos hasta el 4.1. Capítulo 3, verso 18 al 4.1. El domingo pasado estuvimos estudiando cómo la palabra de Dios nos enseñaba acerca del nuevo hombre. Recordemos que estamos en esta última sección del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Aquella persona que ha ido a los pies de Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha colocado su fe en Él. Y ahora quiere dejar el viejo hombre atrás y quiere ser una persona distinta. ¿Y cómo puede hacerlo? A través de la obra del Espíritu Santo que habita en aquellas personas que han colocado su fe en Cristo. Usted no lo puede hacer solo, no lo puede hacer solo, nadie lo puede hacer. Desde ese momento que usted recibe a Cristo y decide seguirlo, recibe al Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios está en su ser interior, dándole una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar, de actuar y de sentir. Vimos que el nuevo hombre es la nueva identidad que recibe el creyente, una identidad que se va renovando día a día desde el pensamiento, desde la manera de pensar. Así es que nos renovamos. Vimos que este nuevo hombre comienza a cambiar su carácter y su forma de amar. Pero ahora Pablo quiere ser mucho más específico, aún más. Si hace 8 días usted dijo, esto era como para mí, bueno, ahora Pablo va a hacer un zoom in, va a hacer una aproximación mucho más cercana, mucho más específica. Y ahora va a tocar el tema del nuevo hombre y su entorno familiar. Su entorno familiar. Vamos a hablar de la familia. Si el viejo hombre domina a una persona, mis amados hermanos, las consecuencias no son individuales. También son colectivas. Todos hemos sufrido de alguna manera gracias al pecado de nuestros padres o de nuestros hijos. Hemos sufrido porque el pecado del viejo hombre es totalmente colectivo. Comienza en lo individual, pero genera consecuencias colectivas. Todos hemos sufrido también por el pecado de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa. No puedo decir, no, yo peco y las consecuencias son para mí. En primera instancia sí, pero no va a terminar allí. Ningún pecado tiene consecuencias netamente individuales. Las consecuencias son colectivas, familiares, incluso sociales muchas veces. De igual manera, los efectos positivos del nuevo hombre también son colectivos. También usted puede bendecir a su familia a través de su naturaleza del nuevo hombre. El ser humano es un ser social por naturaleza. Nace en un contexto familiar, nace en un contexto social. Entonces Pablo, el autor de Colosenses, inspirado por el Espíritu Santo, se propone hacer un ejercicio pedagógico, con ejemplos puntuales. ¿Cómo luce el nuevo hombre en diferentes relaciones? Y otra vez, más específicamente en el entorno familiar y social. ¿Por qué la Biblia se atreve a delinear las relaciones al interior de la familia o de la sociedad? Porque el autor de la Biblia es Dios. Y Él es quien define o definió el concepto de familia, de los roles de cada integrante. Dios define las responsabilidades y los deberes dentro de la familia. Dios moldeó el concepto de familia desde la creación. Él definió, por ejemplo, que la familia debía estar compuesta por un hombre y por una mujer. Punto. Y que esta pareja debía ser uno solo, una sola carne, haciendo un pacto delante de Dios. La familia no es el resultado de una invención humana. La definición de la familia no es un constructo social que depende con cada generación y con cada sociedad y que evoluciona de acuerdo a un sistema ideológico. No. La familia, según Dios, es conformada por un hombre biológicamente hecho y una mujer en términos biológicos. Y es importante afirmarlo hoy en día, donde se defienden posturas en que la familia puede ser conformada por personas del mismo sexo, compuestas por personas que definen su género de acuerdo a lo que ellas sienten. Algunos se atreven a afirmar que la pareja puede ser conformada por más de 2 personas. Una contradicción, ¿no? Una pareja de 3, una pareja de 4.
tríos que asumen el papel de padres, y usted lo ve. Todo este caos ideológico ha nacido de la falta de sujeción a los designios de Dios, a los parámetros de Dios, al creador del hombre y al creador de la mujer, al creador de la familia. Dios tiene toda la autoridad para definir la familia, para definir los roles, para definir todo lo que Él quiera, porque Él es Dios, porque Él es creador, porque Él es más sabio, porque Él es eterno y porque Él ama y su bondad busca lo mejor para el hombre, para la mujer y para la familia. El problema es que el ser humano le molesta la idea de estar sujeto a la autoridad. La rebeldía está adherida, está pegada al corazón del ser humano desde la niñez. Pero el nuevo hombre decide sujetar su mente, su lógica a la obediencia a Dios, porque reconoce que Él es la autoridad mayor. El nuevo hombre se sujeta a la palabra de Dios y la palabra de Dios habla de cómo deben ser las relaciones humanas, de cómo debe ser la familia y más aún, cómo debe ser la relación entre los miembros de la familia. Por eso el título del sermón de hoy es La familia del nuevo hombre. La familia del nuevo hombre. ¿Cómo luce la familia del nuevo hombre? Y otra vez hombre en términos genéricos. La familia del ser humano, si usted lo quiere llamar así. Colosenses 3:18, 4 al 1. Les tengo una noticia. Dios tiene todo el derecho de analizar nuestras familias, de indagar, de auscultar, como hacen los médicos. Mis amados hermanos, yo solo vengo aquí con un mensajero. Por favor, al final de la predicación, sigamos siendo amigos. Yo solo vengo aquí como un mensajero, ¿no? Solo soy el mesero, ¿sí? El chef es otra persona, y ese es Dios. Yo no modifico la receta, yo solo llevo el plato, ¿ok? Si tiene algún tipo de reclamo, vayan al chef. No soy yo. Vamos a ver 6 roles al interior de la familia. El último se amplía un poco más en nuestros días. Es un contexto más amplio, ya lo vamos a ver, unos elementos sociales, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y el primer mensaje está dirigido a las mujeres casadas, a las esposas. Y el mensaje es el siguiente: las esposas deben estar sujetas a sus maridos. El primer punto es: esposas, respeten el liderazgo de sus esposos. Primer punto: esposas, respeten el liderazgo de sus esposos. Ese es el primer punto. Este mensaje ha sido tan distorsionado, se ve como un sinónimo de tortura o de humillación patriarcal. Lo primero que debemos definir es qué es sujeción bíblica. ¿Qué es sujeción bíblica? La sujeción es la aceptación voluntaria de una clase de autoridad. La sujeción es la aceptación voluntaria de una clase de autoridad. Dios definió que la autoridad del hogar estuviese principalmente en el hombre. No es cualquier tipo de autoridad, ya lo vamos a ver, y tampoco es una sujeción ciega, una especie de autoritarismo. No. Esta ordenanza de Dios tiene que ver con un desbalance de valor esto no tiene que ver con un desbalance de valor, no tiene que ver con una dignidad desigual. No tiene que ver que el hombre vale más o la mujer vale más. No, los dos, hombre y mujer, tienen el mismo valor o dignidad delante de Dios, pero tienen roles diferentes. Es lo que conocemos como roles complementarios. Se complementan, pero para complementarse tienen que ser diferentes. El hombre está llamado a liderar, entre otras cosas. Ya lo vamos a ver cómo. Y la mujer está llamada a respetar a su esposo con sujeción. Hay muchos textos bíblicos, no solo este de Colosenses, si usted lo quiere anotar, pero hay muchos textos que hablan de la sujeción de la mujer al esposo, de la esposa al esposo. Si usted lo quiere anotar, Efesios 5, 22 al 23, Tito 2, 5, 1 Pedro 3, 1. Lo repito, Efesios 5, 22 al 23, Tito 2, 5, 1 Pedro 3, 1, entre otros. Sujeción no es anulación.
No es que las mujeres no puedan opinar o aconsejar a sus esposos o tener un diálogo con sus esposos para encontrar la mejor decisión familiar. Pero al final, la mujer respetará lo que dice su esposo y lo apoyará y trabajará para respaldar su decisión. ¿Cuál es la única excepción dentro de este marco bíblico? La esposa no debe estar sujeta a su marido cuando él la obligue a ir en contra de los preceptos de Dios, o a pecar, o a cometer un delito. No está obligada a eso. No es una sujeción ciega en ese sentido. Repito, la sujeción hace parte de la organización del universo que Dios ha creado. Les pongo unos ejemplos rápidos. Que la sujeción es que es algo como si lo hubiésemos satanizado. No, mire, Cristo, dice la Biblia, se sujeta al Padre. Y no por eso Cristo tiene un menor valor que Dios Padre, tienen el mismo valor. La iglesia se sujeta a Cristo. Los creyentes nos sujetamos a Cristo. Los hijos se sujetan a sus padres. Los ciudadanos se sujetan al gobierno. Los empleados se sujetan a los jefes. Los alumnos se sujetan a los profesores. Las ovejas se sujetan a los pastores. Y todo esto tiene un fundamento bíblico. Entonces no es tan extraño dentro de la raza humana. Y quiero añadir algo más. Hay bendición en la sujeción. Es un principio de orden, de protección, gracias a la autoridad. Imagine una sociedad sin autoridad. Sería un caos. El problema es que se ha manchado tanto el concepto de sujeción que nos parece humillante. Pero vivimos en medio de la sujeción todo el tiempo. Al final del día, el rebelarnos en contra de la autoridad está en nuestra naturaleza del viejo hombre. Es nuestra intención, es lo que queremos hacer, rebelarnos en contra de la autoridad. Eso está en el viejo hombre. Está incluso antes de la caída del hombre y en la caída de Satanás. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Rebelarse en contra de la autoridad. Nos molesta la autoridad de los padres. Nos molesta la autoridad de los profesores, nos molesta la autoridad del gobierno y nos molesta la autoridad de Dios. Y al rebelarnos en contra de la autoridad colocada por Dios, mis amados hermanos, nos rebelamos en contra de Dios mismo, porque Él fue quien la estableció. Quiero darles un ejemplo bíblico dentro del contexto de la sujeción al gobierno por parte del ciudadano. Está allí en Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13, del 1 al 2. Este es otro contexto, pero nos sirve de ejemplo. Mira lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios estableció un principio regulador, la autoridad. Yo las animo que abracemos este concepto con humildad y con fe, aceptando que Dios es más sabio que todos nosotros. Para recopilar, amada hermana, casada o que se va a casar en el futuro, abrace este principio. Le animo a que haga estas preguntas de aplicación en su vida. ¿Respeto la opinión de mi esposo? ¿Cómo hablo de mi esposo con los demás en otros contextos? ¿Cómo le hablo a mi esposo? ¿Confío que Dios le está dando dirección a mi familia a través de mi esposo? ¿Usted cree que la que manda en la casa es usted? Por favor, eviten los codos. El segundo rol que este texto bíblico nos presenta es un mensaje para los esposos. A ellos dijeron, ya me salvé. No, aquí va para nosotros también. Para los esposos, verso 19, mira allí su Biblia, por favor. Verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, el segundo punto lo he titulado, esposos, amen y protejan a sus esposas. Amen y protejan a sus esposas. Maridos,
amen a sus esposas. Y el segundo punto, no sean ásperos con ellas. Protéjalas, ¿saben qué? De ustedes mismos. Protejan a sus esposas de ustedes mismos y de los demás. Aquí vemos Dios cómo nos creó. Iguales en valor, diferentes en expectativas. Dios pudo decir lo mismo para los dos roles, ¿no? Pero Dios no lo hizo así porque somos diferentes. Dios pudo crear al hombre con la capacidad de albergar un bebé en su vientre, ¿cierto? Dios lo pudo hacer y que los dos pudiéramos tener bebés, hombres y mujeres. Pero Dios no lo hizo así, nos hizo diferentes. Y nos hizo diferentes en muchos aspectos. Y usted lo sabe, todos los que estamos casados lo sabemos. Los hombres sentimos y pensamos diferente. Y las mujeres también. Y por eso necesitamos ser complementarios. Y es una bendición hacerlo así. Mucha gente dice, no, me tengo que casar o que mi esposa en el futuro sea igual que yo. Eso no es una bendición. No. La bendición es que sea complementaria a usted. Que ella tenga lo que usted no tiene. Eso es una bendición. Y en mi caso ha sido una gran bendición. Entonces, mientras el hombre necesita que su liderazgo sea respetado a través de la sujeción, la mujer necesita que la traten con amor y con protección. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas y mire el ejemplo y la vara que pone la Biblia. Los esposos debemos amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esposos amen a sus esposas al punto de entregar sus vidas por ellas. Y esto no solo se refiere a una escena donde viene una bala perdida y usted se lanza aquí como bodyguard y como alguien que la protege. No, dispáreme a mí. No solo se refiere a eso. También, si es necesario hacerlo. No se refiere a eso, se refiere a que su vida tiene el propósito de amarla y que está dispuesto a sacrificar sus propios deseos por ella. Eso es dar la vida por ella. Y en ese sentido, usted trabaja duro para que no le falte nada, cuida de sus necesidades físicas, emocionales, reserva tiempo para escucharla y para hablar con ella, la protege con una coraza de amor. El hombre debe decidir por el amor, por un amor dispuesto a darlo todo por su esposa, por un amor que piensa en ella por encima del bienestar propio, por un amor que sea ejemplo para sus hijos, que sirva de legado y de ejemplo para ellos, que nuestros hijos puedan decir, mi papá como amaba a mi mamá. Esto debería ser parte de nuestra familia. Analice esto, por favor. Muchas veces los grandes problemas de sujeción de una mujer creyente nacen en el desamor de su esposo. Y aunque ningún pecado se puede justificar en el pecado del otro, es necesario entender que si las dos partes cumplen, la armonía va a llegar a la relación. Y cumplen dentro de los parámetros bíblicos. Y que si una parte, o sea, uno de los dos no cumple, esto no le da el derecho a que la otra parte pueda incumplir. O sea, como mi esposo no me ama, entonces yo voy a tomar las riendas de ese hogar. No. En otro texto bíblico, 1 Pedro 3:7, mire lo que dice acerca del mensaje para los maridos. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Y mire cómo termina el versículo, ponga mucha atención, hombres. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La esposa del creyente debe ser tratada con amor, evitando ser áspero con ella, como si fuese una vasija que se debe tratar con mucho cuidado, como la vajilla de cristal que usted le pone un label frágil en la mudanza. ¡Cuidado! Ser áspero no solo tiene que ver con una fuerza desmedida o que la golpeo, no. Quiero hacerle algunas preguntas a los esposos y a mí mismo. ¿Usted le habla rudo a su esposa?
¿Usted es rudo con su esposa? ¿Usted ignora las necesidades u opiniones de su esposa? ¿Usted le dedica tiempo a su esposa? ¿Usted se burla de su esposa? ¿Usted se burla del concepto del matrimonio? ¿Usted se burla de la falta de sujeción de su esposa? ¿Ella es la que manda? ¿O se burla de su falta de su propio liderazgo? ¿Usted se impacienta fácilmente con su esposa? Mis amados hermanos, 1 de Pedro nos dice eso, que si usted es rudo con su esposa, incluso sus oraciones van a tener un obstáculo para llegar a Dios. O sea que Dios se toma en serio cómo usted trata a su esposa. Su esposa espera amor, protección, liderazgo. Su esposa espera liderazgo de usted, pero al mismo tiempo ternura. Incluso en medio de un debate o una discusión, tenemos que aprender a discutir, a debatir entre esposos, a no llegar a la ofensa o a la amenaza violenta del divorcio. Esposos, yo incluido, los animo a amar a sus esposas con todo el corazón, dando todo por ellas, con ternura, con palabras bonitas, con detalles. El nuevo hombre busca estas cosas. La nueva mujer busca estas cosas porque son la voluntad de Dios. Y tanto hombres como mujeres se quieren sujetar a la autoridad mayor, que es Dios, su palabra. Si nos sujetamos a estas verdades, seguro habrá bendición por parte de Dios para nuestra familia. Tercer rol, hijos, obedezcan a sus padres. Verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es increíble ver la estrategia tan clara por parte del diablo para romper la relación entre padres e hijos. Es increíble. Cada vez con más frecuencia vemos en películas o en series o en personas que son famosas cómo la figura de los padres está construida bajo figuras dañinas. Entonces los padres en las películas y en las series somos los malos del paseo. La figura dañina, los egoístas, los desleales, los hipócritas, incluso los tontos y los ignorantes. Desde los Simpsons, más allá de 25 años de ese programa, ¿recuerda cómo era la figura de Homero Simpson? Era el tonto de la familia. Y así han querido dibujar a los padres como el tonto y el ignorante. Hijos, el diablo está detrás de una estrategia clara para romper la relación con sus padres. Y aquí me refiero con sus padres, con los dos. Hoy los padres somos una especie de caricatura para la sociedad. Somos los enemigos de los hijos, somos los villanos de la historia, los tontos, los ineptos, los pasados de moda. Hijos, a pesar del amor, a pesar de la amistad, a pesar de la complicidad que sus padres les puedan ofrecer, Dios espera por encima de todo que ustedes sean obedientes a sus padres, porque esto agrada al Señor, porque esto le place al Señor. Sus padres no son perfectos, Dios lo sabe. Dios espera que nosotros seamos obedientes a pesar de eso. Con la misma excepción que hablamos en el punto anterior, hace un momento. Que obedezcamos a nuestros padres en todo, a menos que sea algo que vaya en contra de los preceptos bíblicos. Hijos, hay bendición en la obediencia. Ustedes pueden saber más de tecnología y de ChatGPT, pero sus padres saben más de la vida. Y si son creyentes, aún saben más. Aprovechen, valoren los consejos de sus papás cristianos. Hay sabiduría allí y no van a estar para siempre. La Biblia dice que la necedad, que la falta de sabiduría está en el corazón del muchacho. El muchacho viene con necedad por default, no con sabiduría. Ellos nos quieren hacer pensar que son más sabios que nosotros. Papá, es que tú no sabes, papá, mamá. Pero la Biblia dice que la necedad está en el corazón del muchacho. Ustedes, hijos, no llegaron formados y sabios a este mundo.
Y la principal institución para que sean formados bajo el temor del Señor es su casa, su familia. No es la iglesia, es su familia, es su casa. Preguntas para los hijos. ¿Obedecen a sus papás en todo? ¿Cómo tratas a tus papás? ¿Le alzas la voz a tus papás? ¿Qué tipo de lenguaje utilizas cuando debates con ellos? ¿Valoras a tus papás? ¿Respetas su autoridad? Cuando te piden algo que hagas, ¿respondes con pereza, con indiferencia o con ofensa? ¿Le has pedido perdón a tus padres por la forma en que los tratas? Cuando obedeces a tus padres en pequeñas cosas, como arreglar tu cuarto, levantar los platos, llegar a cierta hora, evitar ciertas compañías, recuerda dos cosas. Dios ha colocado esa autoridad en tu vida para bendecirte. Y que cuando los obedeces, agradas al Señor. Siguiente rol, verso 21. Padres, animen a sus hijos. Es el cuarto punto. Y lo que dice el verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. El objetivo inicial dentro de este contexto para los padres es animar. Animar. Nuestro objetivo como padres es animar, no lo olvide, animar, incluso en medio de la corrección, incluso en medio de la disciplina. Todo esto debe estar rodeado de un tipo de esperanza que anime. ¿Qué es exasperar? Significa provocar, irritar, enojar hasta el punto de la frustración. Pablo les aconseja a los padres que no traten a sus hijos con dureza, con injusticia o con actitudes que los lleven al desánimo o al resentimiento. Les pongo algunos ejemplos. ¿Cómo un padre puede exasperar a su hijo? Primero, cuando es demasiado autoritario sin mostrar amor. Cuando critica constantemente sin reconocer lo bueno de su hijo. Cuando pone expectativas imposibles de cumplir que ni siquiera él ha cumplido. Cuando ejerce injusticia o favoritismos entre los hijos. Cuando no dedica tiempo ni muestra afecto. Cuando exige sin relación. Cuando promete una y otra vez y no cumple. Son algunos ejemplos. Como padres, a veces queremos que nuestros hijos sean perfectos, que no cometan nuestros mismos errores o pecados. Y la motivación es buena, pero a veces la forma no es la adecuada. Es necesario entender que los niños desde sus primeros años son pecadores. Usted está viviendo con pequeños seres que quieren dar un golpe de estado y robar la autoridad de su hogar. Está lidiando con seres egoístas que solo buscan satisfacer sus propias necesidades y hasta que ellos no vayan a Cristo de manera consciente no aceptarán su pecado. Bajo esta dura realidad, que sus hijos son pecadores, perdón si rompí el cuento de hadas en su familia, sus hijos son pecadores, incluso dentro de este contexto usted debe animar. Animar. ¿Cómo? Con instrucción bíblica, con amor, con gracia, con perdón, también con disciplina, pero no una que nazca de la ira o del sentido de justicia propia. A veces disciplinamos a nuestros hijos porque usted no se imagina lo que me hizo, usted no se imagina cómo me contestó, usted no sabe cómo me ofendió. Y no estamos pensando en la bendición del hijo, sino en mi justicia propia. Quiero reivindicación, quiero venganza, porque mire cómo me contestó. Aún en medio de los momentos difíciles, la motivación siempre es animar a su hijo. ¿Parece imposible? Sí. ¿Es una tarea titánica? Sí. A veces la paciencia se nos va. Es difícil. Pero para eso está la gracia de Dios que nos habilita para poder lograrlo. Padres, preguntas para nosotros. ¿Usted le sube la voz a sus hijos? ¿Lo grita? ¿Usted prefiere dejar sin disciplina a su hijo para evitar el conflicto?
¿Usted le enseña la Biblia a su hijo? ¿Usted ora con su hijo? ¿Usted compara ofensivamente a su hijo con otros? ¿Usted comparte tiempo con su hijo? ¿Usted ha perdonado a su hijo? ¿Usted anima y le da esperanza a su hijo incluso en medio del pecado? ¿Usted le ha pedido perdón a su hijo? ¿Usted discipula o ha discipulado a su hijo? Siguiente rol. Versos del 22 al 25. Aquí el contexto, como les decía al comienzo, es un poco más amplio, pero ya les voy a explicar porque está dentro del contexto familiar. Entonces, el quinto punto es empleados, trabajen con honestidad. Ese es el quinto rol. Empleados, trabajen con honestidad. La Biblia en estos versos del 22 al 25 utiliza la palabra siervos, siervos. En la época de Pablo, esta palabra podía tener algunas aplicaciones diferentes. Siervo como esclavo, siervo como súbdito, siervo como empleado o jornalero. Incluso había siervos que tenían puestos de honor dentro de la casa. A veces hacían parte de la familia. Pablo suma este rol al contexto familiar porque muchos de ellos prestaban sus servicios al interior de la casa, al interior del hogar. Independientemente de cómo se usara, Dios espera que el siervo, o en términos contemporáneos, empleado, pueda ejercer su nueva identidad en Cristo. Pablo le pide a los empleados que obedezcan a sus señores en todo, que trabajen con honestidad, no solo cuando sus jefes lo ven, sino que lo hagan trabajando como si fuera para el Señor que todo lo ve. El empleado asume voluntariamente el principio de sujeción y decide obedecer a su jefe, porque finalmente trabaja para el Señor. El nuevo hombre trabaja con honestidad, buscando la mayor productividad de su tiempo. No depende si alguien lo vigila, si alguien lo ve, sino que trabaja de corazón entendiendo que Dios lo ve. El nuevo hombre se caracteriza por ser un buen trabajador, porque ha entendido que todo lo que hace es para Dios. Si usted es ingeniero, hace puentes, pero lo hace para Dios. Si usted es profesor, usted enseña para agradar a Dios. Si usted es mecánico, usted repara autos, porque esa es la manera que Dios le ha permitido demostrar su temor a Dios, como dice el verso 22. Por eso, el ingeniero cristiano no infla los presupuestos o utiliza materiales de mala calidad para ganar más dinero. Por eso, el profesor respeta a sus alumnos y no es capaz de enseñarles preceptos que van en contra de la Biblia. Por esa razón, el mecánico le dice la verdad a su cliente y no le cobra de más, porque todos ellos lo hacen como si fuera para el Señor. Y si cada uno de ellos tiene un jefe, lo respetará y se sujetará al liderazgo de su jefe, porque es Dios quien colocó a ese jefe y le dio autoridad a ese jefe. Les cuento una historia real. Esto es una historia real. Una persona que recogía la basura en un colegio, ¿no? De bote en bote, de caneca en caneca, no sé si se dice así, en algunos países donde se reúne la basura. Y lo que hacía esta persona era cantar todo el tiempo canciones a Dios. Y mientras estaba recogiendo iba cantando. Un profesor siempre lo escuchaba, un profesor de ese colegio, y este profesor era ateo. Y lo escuchaba y se preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que todo el día se la pasa recogiendo basura esté cantando? Y esté feliz. Y esté cantando cosas de Dios. Para hacer la historia corta, terminaron hablando y después de un buen tiempo, este profesor ateo llegó a la fe en Cristo por aquella persona que cantaba haciendo su trabajo. Esa es la actitud de un nuevo hombre, de un creyente, que utiliza su trabajo para darle la gloria a Dios. Esa es la actitud. El verso 24 deja en claro, si usted lo ve allí en su Biblia, que el trabajador cristiano sirve a Cristo en todo lo que hace. Y por esta razón recibirá la recompensa de la herencia eterna, o recibirá la recompensa
de ser tratado injustamente porque hizo injusticia. Puede recibir dos tipos de recompensa: la herencia o la injusticia por haber hecho injusticia. El final del verso 25 dice que Dios no hace acepción de personas, que Él todo lo ve. Entonces, Dios está allí pendiente de cómo trabajamos, cómo hacemos nuestro trabajo. Preguntas para los empleados. ¿Cómo hablas de tu jefe? ¿Cómo hablas de tu trabajo? ¿Te la pasas quejándote de tu trabajo todos los días? ¿Trabajas solo cuando alguien te ve? ¿Estás agradecido con Dios por tu trabajo? ¿Los compañeros de tu trabajo saben que eres cristiano? Y el último rol de este texto bíblico está en el 4.1. Ese es el último punto del sermón de hoy. Jefes, sean justos y equitativos. Jefes, sean justos y equitativos. Está en el verso 4.1. Esto va para los amos de aquella época, para los señores, para los jefes en nuestra época. El nuevo hombre al que Dios le permite tener autoridad sobre un grupo de personas debe ser justo y debe ser recto, porque entiende que él también tiene un jefe, un señor, un amo en los cielos. El concepto de justo tiene que ver con lo moral en este contexto, con lo que es correcto delante de la ley. Y el concepto de recto tiene que ver con dar en la justa medida, tiene que ver con ser ecuánime, no favorecer a nadie por intereses personales, dar por igual a todas las personas que están bajo su cargo. Esto era revolucionario para la época, no se esperaba que los amos o los señores fuesen justos. Ellos podían hacer lo que se les antojaba con sus siervos, pero Dios espera que incluso los que tienen autoridad la ejerzan de manera justa, porque hay alguien en los cielos que está viendo, que ve la justicia, que ve la injusticia de los que tienen autoridad aquí en la tierra, como jefes de alguna organización. Dios espera que si usted es jefe, sea justo y sea ecuánime y que trate bien a sus empleados. Es a veces difícil ver algunas personas como tratan a personas que en su visión tienen una categoría menor, ¿no? Como tratan quizás al que recoge la basura o a un vigilante. No, los creyentes tenemos que tratar a las personas siempre con justicia, con amabilidad, con gracia, con rectitud. Preguntas para los jefes esta mañana. ¿Eres justo con tus empleados? ¿Sigues las leyes que el gobierno ha colocado para tu campo de trabajo? ¿Te preocupas por el bienestar y desarrollo de tus empleados? ¿Gritas o tratas mal a tus empleados? ¿Los humillas? ¿Cómo es tu lenguaje con tus empleados? ¿Les hablas de Cristo a tus empleados? La autoridad que tienes hoy te la dio Dios. No fueron tus estudios, no fue tu experiencia de 20 o 30 años, no. Y tú vas a dar cuenta de cómo ejerciste esa autoridad. La naturaleza del nuevo hombre se ve reflejada en todas las relaciones interpersonales, con un énfasis especial en la familia, como lo hemos visto hoy. Mis amados hermanos, podemos tener una doble identidad. En la iglesia lucimos como el nuevo hombre, pero en la casa nos domina el viejo hombre. Esto genera confusión en tu familia, ¿sabes? Confusión en el círculo más cercano y amenaza la efectividad del evangelio. Tu familia dirá que ser cristiano no sirve para nada, que seguir a Jesús es solo palabrería de los domingos. Tu familia sí te conoce, por lo menos más que los hermanos de la iglesia el domingo. Tu esposa sí te conoce. Sabe si el amor de Dios que hablas en la iglesia también está presente en la casa. Tu esposo o tu esposa sabe que la gracia con la que tratas a los hermanos en la iglesia es la misma gracia que utilizas para tratarla a ella o a tus hijos.
Tu familia lo sabe y Dios también. Dios espera que la identidad del nuevo hombre sea una realidad en tu vida. ¿Para qué? Para testimonio para los que te rodean. Tus relaciones familiares son un mensaje para tu propia familia y para el mundo. Te animo a aplicar los principios bíblicos para cada uno de los roles familiares. Ora al Señor para que estos roles se fortalezcan en ti. Pídele perdón al Señor si has construido un rol que no agrada al Señor y que es parte del viejo hombre. Mis amados hermanos, nada de esto es posible si tú no vas a Cristo primero. No te va a motivar, ¿no?, el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia si Cristo no está en tu vida y en tu corazón. Te va a importar 5. Vas a tener el modelo del mundo, como tratan los hombres a las mujeres, de manera despectiva y fuerte. Vas a querer tener otros tipos de modelos. A las esposas no van a respetar el liderazgo de sus esposos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Los hijos van a querer ser rebeldes, groseros, van a tratar mal a sus padres, van a gritarles si no tienen a Cristo en su corazón. Y así con todos los roles. Los padres vamos a humillar a nuestros hijos y los vamos a tratar mal, porque Cristo no está en nuestro corazón. Los empleados vamos a tratar de aprovecharnos de cualquier oportunidad para ser totalmente injustos en nuestro campo laboral. Los jefes podemos humillar a los demás y no pensar en el bienestar del empleado. Mis amados hermanos, la única manera para que comencemos a moldear un nuevo hombre en todos nuestros diferentes roles es si usted y yo vamos a los pies de Cristo. Y ahora Él será nuestra principal autoridad. Y ahora Él, como ha escrito en su palabra, nos da unos lineamientos. Y como Él es mi Señor, entonces yo lo quiero obedecer a Él. Y si Él me dice que yo debo hacer esto, bueno, voy a esforzarme en eso. Voy a orar, voy a arrepentirme, voy a leer la Biblia, voy a pedirle perdón a mis padres, voy a pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo. Voy a empezar de cero si es necesario. ¿Por qué? Porque me sujeto a la autoridad de Dios que está escrita en su palabra. Solo así, mis amados hermanos, vamos a poder experimentar una armonía en nuestros hogares. Obviamente, usted debe empezar con usted mismo. Por favor, no empiece con, ojalá mi esposo hubiera estado aquí. Ojalá mi esposo hubiera estado acá. Ojalá mis hijos hubieran escuchado esto. Bueno, sí, ojalá. Pero si no están, el mensaje es para usted. Es para mí. Comience con usted, con un acto de obediencia y de sujeción por parte de usted a la palabra de Dios. Los resultados, déjeselos a Dios. Que es que yo voy a hacer esto y en 8 días mi hijo va a cambiar. No, no funciona así. No, si su hijo no va a los pies de Cristo, no va a ser así. Entonces yo los animo a que asumamos este tipo de predicaciones que son muy éticas. Esto es pura ética, pero es la consecuencia de lo que hemos visto en los primeros capítulos. Los primeros capítulos hablaban de que Cristo es suficiente y que Cristo tiene la supremacía, tiene la autoridad. Bueno, si Cristo es suficiente y si Cristo tiene la autoridad sobre nuestras vidas, yo me voy a sujetar a esto, porque finalmente Él es nuestro Creador.